Comencemos con las noticias, y es que el gobierno de la República invertirá 80 millones de quetzales al mes durante 6 meses para ayudar a las familias de las personas afectadas por la canícula prolongada que ha generado sequía en buena parte del territorio nacional. El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, comenzará a partir de octubre a ayudar a las casi 170,000 familias afectadas por la sequía. La ayuda serán alimentos para evitar que las personas caigan en emergencia alimenticia, es decir, carencia de comida. El ministro de Agricultura, Elmer López, anuncia que se les dará maíz, frijol y harina fortificada. El plan costará más de 80 millones de quetzales al mes. Básicamente es que además del quintal de maíz y las 30 libras de frijol que estaban propuestas, se va a agregar una harina, es una mezcla de soya y de maíz que tiene fortificada, que tiene como objetivo pues apoyar a aquellas familias que tienen niños menores de 5 años. Estamos hablando, si digamos partiendo que no tenemos absolutamente nada, pero sí tenemos en reserva alimentos y en efectivo para comprar, pero el plan lo vamos a empezar a implementar a partir del a partir de octubre. Y cuesta más o menos 83 millones de quetzales mensuales. Al hablar sobre los daños causados por la canícula prolongada, el ministro de Economía, Sergio de la Torre, dio a conocer que las pérdidas en las cosechas de maíz y frijol estarían entre un 5 y 6% a nivel nacional, pero aclaró que esto no debe de propiciar un aumento en los precios de los productos de la canasta básica, pero que si hay especulación en los precios, no dudarán en denunciarla ante el Ministerio Público, para lo cual hay penas económicas y penas de cárcel. La pérdida estaría alrededor del 5 o 6%, como máximo, por lo tanto no esperamos un impacto en el abastecimiento nacional. Incluso hemos estado ya haciendo monitoreos y lo ha estado haciendo el Ministerio de Agricultura. Si bien es cierto, se ha visto un pequeño aumento de precios, pero no es un aumento anormal en la época, sino que es un aumento de precios normal de la época, de la estacionalidad de la época. Por lo tanto, esperamos que no tenga un impacto en precios generalizados en el país. De todas maneras, hemos enviado una brigada especial, especialmente al oriente del país, con más de 20 verificadores de la DIACO, que pues están haciendo el monitoreo. Si hubiera indicios de especulación, haríamos la denuncia. Recordemos que la especulación es un delito, según el Código Penal, en el artículo 342 lo tipifica, y puede haber multas entre 1,000 quetzales y 100,000 quetzales, incluso cárcel entre 1 y 5 años. Si encontramos elementos suficientes, haríamos la denuncia al Ministerio Público. El actual ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, ha pedido que cuando se inauguren carreteras en el interior de la República, los alcaldes no utilicen los colores del partido oficial, ya que esto le ha perjudicado de cara a los próximos comicios. El ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, Alejandro Sinibaldi, afirma que ha hecho un llamado a los alcaldes de toda la República para que cuando él llegue a inaugurar carreteras, se abstengan de hacer actividades que tengan el color naranja y así exponerlo a que pareciera que hace campaña anticipada. Hemos hecho un llamado a nuestros alcaldes a que sean cuidadosos en sus declaraciones, que sean cuidadosos en no exponernos, principalmente exponerme a mí en situaciones como esas donde había arreglado de color naranja, donde pusieron unos fuegos de color naranja, cosa que nosotros no estamos pidiendo, sino que son decisiones que ellos toman. Ya se les giró la instrucción y estamos seguros que en las próximas semanas eso va a solucionarse. Pero repito, es la ansiedad que tienen los alcaldes, es la ansiedad que tienen los diputados, ya quisieran arrancar el proceso electoral, pero primero, no hay un candidato definido por parte del partido, y segundo, hay suspensión del Tribunal Supremo Electoral, y ese es un tema que todavía pues está ahí. Sinibaldi enfatiza
en que él seguirá trabajando al frente de la cartera, aunque haya molestia de partidos políticos o instituciones. A mí lo que me corresponde es seguir mi trabajo como ministro de Comunicaciones y lo voy a seguir haciendo, le moleste al líder, le moleste a los partidos de oposición y le moleste a quien le moleste. Yo tengo un trabajo que hacer, una responsabilidad con que cumplir, que es ser ministro de Comunicaciones. Todo lo demás es mera especulación. El día que se me nomine, ahí se acabó la especulación y ya lo he dicho en repetidas ocasiones. Ese día voy a presentar mi carta de renuncia para que ahí sí no pueda existir ningún señalamiento. Las comisiones de postulación tendrán que hacer una modificación a la tabla de gradación. Ahora se tendrán que incluir los méritos éticos. El juzgado sexto de primera instancia del ramo civil, constituido en tribunal de amparo, ordenó a las comisiones de postulación que elaboren una nueva tabla de gradación que incluya la ponderación de méritos éticos. Que se deja sin efecto la tabla de gradación anterior emitidas por las autoridades impugnadas, las tablas, ambas tablas, ¿verdad? No solo una. Y se ordena a las comisiones, o sea, ambas comisiones, la elaboración de una nueva tabla de gradación, incluyendo la ponderación de méritos éticos conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Comisiones y lo resuelto en sentencias de la Corte de Constitucionalidad, una de agosto y una de junio, donde decía que habría que hacer de viva voz la declaración de méritos éticos y las entrevistas. Nos congratulamos porque un amparo provisional es superior y es un protector de cualquier daño posterior. Nosotros nos sentíamos y nos sentimos agraviados porque en nuestra calidad de electores finales nos iba a llegar una lista de candidatos o aspirantes que no tenían mayores calificaciones y una tabla de gradación pobre, raquítica, sin contenidos, que más daba la impresión de que ya ahí habían compadres hablados, y eso no se puede permitir para la salud democrática del país, pero sobre todo para el fortalecimiento del sistema de aplicación de justicia. Un solo caso de impunidad y corrupción no ha sido resuelto en Guatemala. ¿Por qué? Porque cómo se eligen a los magistrados. ¿Sabe usted? Para el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Luis Reyes, pues ha hecho un llamado a no judicializar el trabajo de las comisiones de postulación, esto tras conocer el amparo a favor de la diputada Ninette Montenegro. A juicio del presidente del Colegio de Abogados, se debe dejar trabajar a estas personas porque son profesionales calificados para desempeñar esta labor. Creo que nosotros lo que pediríamos a la población guatemalteca es prudencia, que no se judicialice el proceso de comisión de postulación, que la propia comisión de postulación es autónoma para poder tomar sus mejores decisiones y que partiendo de ello debemos de darle ese voto de confianza a la propia comisión a que cada una de sus etapas que ya definió desde el inicio de integración de la propia comisión, pues sean las mejores decisiones. Creería yo que hay que esperar qué decisión es la que va a tomar la propia comisión, si va a impugnar la decisión de la juez constitucional o no, pero yo creería de que debe de tomarse con mucha seriedad y mucho análisis técnico jurídico respecto al futuro de esta comisión de postulación. Pausa, a regresar, más noticias a las 8:45. Vamos con las noticias. 3 personas fueron capturadas y condenadas a penas de entre 8 y 20 años de prisión. Esto por suministrar armas de fuego a pandilleros. De 8 a 20 años de prisión y una multa de 50,000 quetzales a cada uno a razón de un día más de cárcel por cada 100 quetzales no pagados, dictó el Tribunal Séptimo de Instancia Penal en contra de 3 vendedores de armamento bélico y drogas. Todos fueron condenados por los delitos de asociación ilícita, venta ilegal de armas de fuego y municiones, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de droga y conspiración para la venta ilegal de armas. Con relación a la venta ilegal de municiones, cabe decir lo mismo, y por lo tanto se condena a Ángel Janet Rosales a la pena de 8 años de prisión y a Miguel y Eduardo Siquina Jaizón también a la pena de 8 años de prisión por ese delito.
Con relación al comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, se condena a Miguel Eduardo Siquina Jaizón a la pena de 12 años de prisión y una multa de 50.000 quetzales, que es también la pena mínima que tiene asignado ese tipo penal. Y lo mismo para Nancy Esmeralda Barrios Ortiz, una pena de 12 años de prisión y una multa de 50.000 quetzales. Respecto a la pena de multa, cabe hacer la aclaración que en caso de insolvencia de estos sindicados, conforme lo establece el artículo 55 del Código Penal, esta pena, si no es pagada en forma metálica o dineraria, se convierte en pena privativa de libertad en razón de 100 quetzales por cada día dejado de pagar. Los condenados son Miguel Eduardo Siquinajá Cifuentes, Nancy Esmeralda Barrios y Ángel Llanes. Al momento de la captura dentro de la vivienda donde fueron aprehendidos, la cual se sitúa en la 24 calle y 12 avenida de la zona 1, se incautaron 8 libras de marihuana y 2 onzas de cocaína. Esta estructura es liderada por Miguel Eduardo Siquinajá, también presunto líder de la clica Crazy Dance. Entre las pruebas, el Ministerio Público proporcionó llamadas telefónicas donde constan diversas negociaciones de armas de fuego, así como una compra-venta de más de 500 granadas de fragmentación. Además, se tuvo el testimonio de un taxista a quien le vendieron 1 libra de marihuana, así como también el de una menor a quien le entregaron una cantidad similar de la mencionada droga. Uno de los puntos de distribución de droga de esta banda era la Plaza Barrios. 3 agentes de la Policía Nacional Civil fueron capturados. Se les acusa de extorsionar a migrantes. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, se refirió a la captura de 3 agentes de la Policía Nacional Civil que fueron detenidos por sus compañeros en Petén, cuando fueron sorprendidos exigiendo dinero a un grupo de inmigrantes de nacionalidad hondureña para no deportarlo. Lo que quiero decirles es que es importante, y esto lo logramos ahora, por una denuncia que fue muy específica y una alerta que tuvimos. Entonces se monta un operativo por parte de la inspectoría y se captura a 3 policías en flagrancia. Entonces lo importante es que la ciudadanía sepa que cualquier denuncia bien fundamentada que nosotros recibamos, vamos a operarla y que eso nos ayuda mucho. El tema de la denuncia ciudadana, no solo contra los delincuentes que están fuera, sino que contra los que están infiltrados dentro de la PNC, es importantísima para nosotros para que tengamos éxito. Y en ese marco es que se dan estas 3 capturas. Los policías capturados son Manuel de Jesús Lima Flores, de 36 años, Armando Rodríguez Contreras, de 35, y Carlos Chen, de 30. Durante el periodo gubernamental de Otto Pérez Molina, se han capturado a 1000 agentes de la Policía Nacional Civil. He de contarle que el canciller guatemalteco Fernando Carrera insiste en que no es descabellada la idea de tener un llamado Plan Centroamérica, algo muy similar a lo ocurrido a finales de la década de los 90 en Colombia. El canciller Fernando Carrera desmintió que el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya dicho que en el país no se puede implementar una especie de Plan Colombia. Carrera dice que la propuesta sigue firme y en análisis, y que se está cumpliendo en reducir los casos de inmigración infantil no acompañada, algo que pidió Estados Unidos como requisito. El presidente Biden se refirió a que había que buscar, que había habido un diálogo con los presidentes centroamericanos y que en este momento se estaba buscando crear condiciones para este plan. Pero de ninguna manera descartó que pudiera darse ese plan en lo más mínimo, y sigue siendo la posición de la Casa Blanca impulsar un plan de este tipo, tal y como se conversó con el presidente Obama. Esto de la Casa Blanca ha sido contundente en que ellos van a mantener firmes su apoyo al concepto de un plan, bajo las restricciones que en algún momento en este mismo espacio yo anuncié, que ellos dijeron claramente. En primer lugar, querían ver una disminución significativa en el flujo de migrantes, cosa que ya está sucediendo en este momento. Y en segundo lugar, estaban buscando que exista un compromiso de nuestros países en buscar un mayor financiamiento fiscal para los programas sociales y económicos. Momento del clima, Diana Guerra. El siguiente segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más.
Y estamos de regreso acá a las 8:45 del segmento de entrevistas. Y hoy día lunes sustituyendo a Juan Luis Font y acompañando a doña Paola Hurtado. Don Quique Godoy, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está usted, Paola? Bien, ¿Todo bien? gracias. ¿Lista para conversar con los invitados? Vamos a conversar hoy con don Luis Fernández Molina, quien es excomisionado a comisiones de postulación y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y nos acompaña también Leonel Dubón, de la Convergencia por los Derechos Humanos, para conversar acerca de este tema de la anulación de las tablas de gradación y las comisiones de postulación. Así que, Paola, por favor. Gracias por el honor de la primera pregunta. Vemos que en menos de 4 días, 2 amparos provisionales anulan el uso o impiden el uso de esas tablas de gradación a las 2 comisiones de postulación, Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. Más que hablar de los recursos, que podemos conversarlo, quisiera que ustedes nos ayuden a poder dibujar cuál es el mapa actual. ¿Cuál es el momento de la elección? ¿Qué es lo que pueden seleccionar y hacer los comisionados en este momento y hacia dónde va esta elección? ¿Quién quiere comenzar de ustedes dos? Bueno, Leonel, gracias, por favor. Fernández, gracias Paola, gracias Quique por la oportunidad de poder conversar con nuestros televidentes y sobre todo hablar de un tema tan importante como es el tema de las comisiones de postulación. Y primero quisiera hacer una reflexión porque muchas veces hay temas de país en el que no nos involucramos como ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, después cuestionamos la impunidad, la justicia, los procesos, los jueces, y creo que es porque cada cierto tiempo pasan estos procesos en el país y el proceso de las comisiones de postulación pues no es un proceso nuevo, es un proceso que prácticamente nace con la misma Constitución nueva del 85, que ha ido modificándose gradualmente y la última modificación fue en el 2009. Pero tiene que ver con la elección de funcionarios y sobre todo en el tema que nos trae acá, tiene que ver ahora con la elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. En cuanto a lo que está pasando en este momento, pues... ¿Cuál es el panorama, Leonel? El panorama es, hay un proceso donde se tienen que elegir magistrados para ambas cortes. Como Convergencia por los Derechos Humanos, nosotros planteamos un amparo hace aproximadamente semana y media con respecto a la tabla de gradación. ¿Qué es la tabla de gradación? No nos va a dar tiempo de hacer toda esta recapitulación. A ustedes los ampararon la semana pasada. Efectivamente. Ustedes ganaron ese amparo provisional. Hoy ampararon a la diputada Ninette Montenegro para anular la tabla de gradación en Corte Suprema de Justicia. Me gustaría que fuéramos más puntuales con la audiencia. ¿Cuál es su panorama ahora que ese amparo es provisional y cuál es su previsión? ¿De qué efecto va a tener este amparo, Leonel? Bueno, lo que la juez Quinto está diciendo a los comisionados es que tienen que repetir la tabla, porque evidentemente los solicitantes... ¿Tiene eso? Bueno, que tendrán que reunirse nuevamente los comisionados y discutir nuevos parámetros para la tabla de gradación y tomar en cuenta sobre todo la resolución de la Corte del 13 de junio de este año en el que dice cómo se debe de evaluar. Ahora, Luis, como excomisionado, yo he hablado con varios decanos que han estado ya en varias comisiones y lo que ellos plantean es que se ha desvirtuado por completo el concepto de las comisiones. Incluso al principio podían postular a algunos candidatos y hoy eso ya no lo pueden hacer. Yo quería entrar en ese punto. Las comisiones serán buenas, serán malas. Habrá gente de bien y gente no tan de bien. Pero son las comisiones establecidas en la Constitución de la República, reguladas por la ley del 2009. Son las comisiones, démosles su lugar, démosles su poder. Ya veremos qué van resolviendo. Pero ellos, el artículo 12 claramente dice que ellos elaborarán las tablas y conformarán los perfiles. No dice cómo ni les da instrucción de cómo. Establece básicamente unos parámetros. Pero me refiero a que es muy laxo, es muy abierto. Totalmente. Para que ellos establezcan. Si el problema realmente empieza ahí, que la ley no es clara, pero sí les da la facultad. Y aclaro, ahorita estas cortes, estos amparos, que son otros 100 pesos el tema de los amparos, que cualquier ciudadano puede plantear amparo y cualquier juez de instancia puede resolver un amparo. Y ahorita van 2, 3 y van a haber 10. Y si hay una estrategia de dilatarlo todo, de llegar al 10 de septiembre, 12 de septiembre, y vamos a tener que elegir a como dé lugar para cumplir con el 22 de septiembre. Ese es el punto. Vamos a tener que elegir. Las comisiones lo tendrán que hacer. Hoy es día 17. ¿Qué haría usted si tiene esa espada de Damocles constitucional que si no eligen para el 22 están con incumplimiento? Dicho sea de paso, ya se oyen rumores de que no, que podemos seguir más allá del 13 de octubre.
porque los actuales magistrados de la Suprema y de la Sala no pueden abandonar cargos. Es una visión muy distorsionada y muy complaciente de la Constitución. Sería un golpe de Estado técnico a la Constitución, como que dijéramos para elección presidencial hubo amparos y para el 14 de enero no se ha definido, no pueden abandonar como la boleta, sus cargos. Correcto. por ejemplo. O sea, no podemos marcar estos antecedentes. Y bien por la sociedad civil, bien por aquellos que tienen reclamos, si hay que buscar el mejor resultado de estas comisiones, pero no entorpezcamos ya más el proceso. Ahora, yo regreso con lo que le decía Luis, porque estamos planteando que estaba mal hecha la tabla, pero la ley no establece con un nivel estricto cómo se debe hacer la tabla, establece ciertos parámetros. Y el argumento es que no llena esos parámetros. Bueno, lo que pasa es que la última tabla planteada por los comisionados evidentemente da privilegio a ciertos sectores. Por ejemplo, favorece más a quienes han sido magistrados en detrimento de abogados buenos que pudieran llegar a ocupar posiciones. Eso ya hay un principio de igualdad que no se está respetando. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que pareciera, yo soy muy respetuoso de lo que dice el licenciado Fernández, pero hay que tomar en cuenta que por correr y por cumplir con los tiempos, eso no justifica que hagamos las cosas mal hechas. Entonces, si la comisión tiene que reunirse mañana, tarde y noche para corregir lo que ha hecho mal, pues lo tendrá que hacer para cumplir con los tiempos, pero no podemos, bajo ese argumento, aceptar que hagan un proceso mal hecho, porque es la justicia del país lo que está en las manos de estas personas. Entonces yo creo que sí tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a plantear que deben cumplirse los tiempos, no importa cómo salga. Yo creo que sí importa cómo salgan los procesos. Y por eso es que la sociedad ha salido en defensa realmente de lo que debieron hacer otros actores, porque aquí ni siquiera vemos abogados, vemos ciudadanos en el ejercicio de la ciudadanía tratando de que las cosas se hagan transparentemente, porque este país ya no aguanta más este tipo de procesos donde más pareciera que se negocia con los puestos y no se llega a los puestos por los verdaderos méritos que las personas tienen. Esto ya duele mucho en Guatemala. Luis, supongamos que la tabla queda más equilibrada, la ponderación académica y la trayectoria profesional y los méritos éticos antes de que llegue el plazo fatal. ¿Qué garantía tenemos de que esa nómina que van a presentarle a los diputados del Congreso contiene los perfiles mejor calificados con base en esa nueva tabla que sociedad civil está peleando? Yo primero le preguntaría qué quiere decir más equilibrada. ¿Equilibrada para qué? Primera pregunta. Segunda pregunta es, ¿esa tabla de gradación sirve, y aquí hay un poco de confusión general, únicamente para ir votando en su número para ver quién tiene 2/3 partes? Cuando yo estuve en la comisión anterior era, ¿quién vota por Pancho López? ¿Por Prudencio González? ¿Y hay 2/3 partes, sí o no? Sin importar la puntuación que hubiera tenido en la tabla. Sin importar, ya tenemos un antecedente con la fiscal general que sacó segundo en punteo y fue la segunda a la hora de preguntar y no obtuvo los 2/3 partes de, no voy a decir de voto, de brazos levantados. Ahí sí tiene razón la Corte de Constitucionalidad, porque cada uno debería decir, a viva voz, comprometo mi honor y mi dignidad votando por tal persona. Eso lo deberían decir y quedar grabado, sí, Luis, no el voto. Pero resulta ser que te piden que digas si tiene tal persona honorabilidad o no, cuando en el 90% de los casos no los conocen, y si los conocen fue por los documentos que vieron. ¿Cómo puedes tú evaluar la honorabilidad de una persona basada en un par de papeles? Imposible, por favor, Quique, imposible. Yo tengo 1100 expedientes, conoceré por amistad a unos 30. Conoceré de referencia otros 30. El resto son honorables desconocidos. ¿Cómo voy a hacer punteo sobre su vocación de servicio si no sé ni quiénes son? Pues muy triste, muy lamentable. Y tal vez lo tocaron en mi grupo, pero otra terna puede tener otro criterio de calificación. O sea, yo toco ese tema y lo que pregunta Paola, si llegamos a inconformidades con esta tabla, con aquella tabla, vamos a llegar al 15 de septiembre y los comisionados no van a ir a marchar porque van a estar encerrados viendo sus elecciones. Pero ¿y entonces es una batalla inútil, Leonel? Yo creo que no. ¿Qué se gana? Yo creo que la sociedad civil y la Convergencia por los Derechos Humanos está buscando la forma en que se transparente lo más posible el proceso. Garantías no tenemos, o sea, yo creo que no hay garantías totales de que vamos a tener a los mejores, y ya el licenciado lo planteó en cuanto al proceso, cómo se dio lo de la fiscal. Cuando se dio el proceso para fiscal general,
realmente no importó las calificaciones, porque la fiscal estaba en segundo lugar y subieron a una persona que estaba en el octavo y noveno lugar y ella fue de las votadas por los comisionados. Yo creo que esto va mucho más allá de este proceso y nosotros entendemos que lamentablemente este proceso ya está desgastado. Ya los procesos de comisiones de postulación, y hoy queda más en evidencia, ya tocó fondo. Tenemos que, como guatemaltecos y guatemaltecas, buscar otras formas de renovar, de refrescar este proceso, porque ya no funciona. En la medida que se han ido sumando más comisionados, la discusión se ha vuelto más dificultosa. Entonces hay menos posibilidades de llegar a consensos. Y cuando hay menos posibilidades de llegar a consensos, se presta más al negocio. Y entonces vemos situaciones como hoy, donde uno de los graves problemas que tenemos, y por eso nosotros planteamos otro amparo también, es que tenemos a unos comisionados eligiendo candidatos de otra comisión y viceversa. Entonces, el conflicto de intereses es algo grave que está pasando también en estas dos comisiones. Y los amparos van a terminar en manos de quienes probablemente sean candidatos para ganar una de las salas. Seguramente. Perdón, solo quiero aclarar ese punto. Son amparos provisionales que han otorgado jueces de instancia y son apelables ante la Corte de Constitucionalidad. O sea, la última palabra la tiene Constitucionalidad. Puede ser que la Corte de Constitucionalidad, que debe ubicarse en el escenario constitucional, diga 200. Tiene facultades la comisión que lo vaya estableciendo. Ahora, yo no le veo nada malo a la experiencia, si es lo que queremos, gente que tenga experiencia. Y si tiene 3, 4 periodos de magistrados de sala, si son malos, díganlo, si los sacamos. Pero si han estado tanto tiempo, estemos ahí con ellos. Pero tanto amparo realmente está causando mucho perjuicio y desgaste a unas comisiones ya de por sí devaluadas. Unas comisiones que van a ser las últimas porque este sistema colapsó. Año 2019, Totalmente. ¿Cuál es su previsión? Vamos a estar en esta mesa con Quique, espero, hablando del mismo problema con la tabla de evaluación. No, este sistema tiene que cambiar entre varias razones. Una es, debe haber un magistrado de la Suprema por cada decano. Ahorita llegamos a 11, pero al paso que vamos con nuevas universidades, va a haber 15 universidades. ¿Y qué hacemos? No puede salir la Corte de Constitucionalidad interpretando, entre comillas, la Constitución, diciendo magistrados de sala. Un momentito, eso no dice la Constitución. ¿Qué quiero decir? Que de aquí a 5 años es forzosa una reforma constitucional. Una reforma constitucional. Por lo menos en eso. Y una vez abierta la puerta se puede abrir en más, pues se puede. Evidentemente. Totalmente de acuerdo. Nosotros también compartimos que el actual modelo de comisiones de postulación está agotado. Que si Guatemala no cambia este modelo, va al colapso total de todo su sistema, porque los problemas ya no solo los tenemos para Corte Suprema, los tenemos para Fiscal, veamos el tema de Contraloría, veamos el de la defensa, o sea, de la defensa pública, tenemos problema en todo. O sea, es el modelo el que ya no funciona y ya venía caminando un proceso muy importante en el Congreso respecto a cómo modificar, pero lamentablemente no dio tiempo. Y yo solo quisiera también agregar algo más. El tema del conflicto de intereses no culmina con las comisiones de postulación, porque también tenemos candidatos que son familiares de diputados y candidatos que son familiares de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El conflicto de intereses sigue mucho más allá y hay que discutirlo también en su momento. O sea, si vamos a ser honestos y transparentes, tenemos que discutirlo en todos los ámbitos y tenemos que cuidar este proceso que aparentemente va a ser el último si queremos realmente rescatar todo el sistema de justicia del país. Yo coincido, es un sistema inoperante y perverso, porque promueve ese tipo de componentes de arreglo. Y también es inoperante e injusto, porque como platicábamos, Quique, ¿cómo voy a juzgar yo de juez, que debo tener todas las pruebas en la mesa, para alguien que ni conozco, y que me pone una hoja de que está colegiado activo, que no tiene antecedentes penales? Eso lo tienen todos. Y el problema es la Constitución, porque la CC remite a la Constitución, pero el 207 de la Constitución dice de reconocida honorabilidad, activo y que esté en el derecho, ejercicio de su derecho civil. Eso es todo. Pero hacemos un paso, porque también parte de la lógica de incorporar a las diferentes instancias que están en las comisiones fue para despolitizar el proceso. Y lo único que logramos realmente fue que politizamos las instancias de donde ahora salen seleccionados los comisionados. Se amplió claro, el radio. O sea, ya no es simplemente el Congreso, la última instancia que se politiza, sino que ahora se politiza las facultades de Derecho, el Colegio de Abogados, la Rectoría de la Universidad de San Carlos. O sea, politizamos esas elecciones en detrimento de sus cualidades y capacidades para hacer lo que tendrían que estar haciendo. Y fíjese, Quique, que a mí me preguntaba una persona, porque nosotros como organización presentamos una tacha en el proceso de Fiscal, y hoy nos preguntaron, ¿van a presentar tacha? Le dijimos no,
porque nos equivocamos. Realmente no es presentando tacha contra los candidatos que se soluciona. O sea, los ojos los tenemos que poner en los comisionados. Y no quiero decir con esto que no hayan comisionados buenos. Hay excelentes comisionados y lo quiero reconocer, como también hay excelentes candidatos. Pero los mejores candidatos ya no están aplicando a estas posiciones. Eso es lo más doloroso. La perversidad del sistema empieza ahí. Yo conozco muy honorables abogados que quisieran participar, pero no se someten a ese escrutinio salvaje que es todo este proceso y esas componentes. Pero la frustración que deja al final, que nos rasgamos las vestiduras como sociedad o como periodistas o como actores, y al final la nómina que llega al Congreso todavía está sujeta a otra etapa de negociación donde lo que va a llegar a las personas que van a llegar a ocupar esos puestos no necesariamente son las deseables. El último tamiz es el Congreso. O sea, las últimas negociaciones son del Congreso. Bueno, lo bueno es que están acostumbrados a las negociaciones. De momento lo que hay que ver son los recursos, los amparos, mejor dicho, si se van a confirmar o no. Y ojalá que no haya más, pues. Difícilmente. Les agradecemos a ambos que nos hayan acompañado para hablar un poco acerca de este tema, un tema muy complejo entre abogados, como acaba de decir Luis. Hay trabajo para abogados. Entre abogados les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado para hablar de este tema. Muchas gracias. Vamos a ir al corte, estamos acá a las 8:45, volvemos en un momento. El anterior segmento fue patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Este segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Ya comenzamos a discutir antes de salir al aire aquí a las 8:45. Vamos a tratar en este segmento un tema que tiene que ver con una ley que se aprobó en junio, pero ha causado reacciones, grupos que se están oponiendo a que entre en vigencia ahora en agosto. Me refiero a la ley de protección de obtenciones vegetales. Es una iniciativa de ley que se aprobó en el Congreso sin mayor discusión el 10 de junio y entró o fue publicada en el Diario Oficial el día 26. La asociación Alianza Nacional para la Protección de la Biodiversidad en Guatemala es la que ha presentado la mayor oposición y le han calificado de varias formas. Una es una ley que monopoliza las semillas o las variedades vegetales. También ha llamado la ley Monsanto porque esta transnacional, entre otras, se vería beneficiada por la permisividad de que nuevas especies vegetales puedan ser, me corregirán aquí en la mesa por los términos, patentadas y comercializadas y apropiadas por parte de empresas dentro y fuera de este país. Tenemos con nosotros en esta mesa para hablar de este tema a Byron Quiroz, él representa la Alianza Nacional para la Biodiversidad, y también al exdiputado Mariano Rayo, que es conocedor de esta iniciativa porque fue uno de los ponentes. Muchas gracias por acompañarnos. Byron, ¿a qué se oponen ustedes y por qué? Gracias, buenas noches, Byron Garoz. Byron Garoz, gracias. Pues bueno, la verdad que nos oponemos a la ley en su conjunto, al espíritu de la misma, a la forma en que fue aprobada, sin mayor debate, sin mayor consulta. Esta es una ley que afecta derechos e intereses de pueblos indígenas, por lo tanto es sujeto del 169, por ejemplo. El procedimiento de la ley no fue conocida en la Comisión de Agricultura, ni en la Comisión de Pueblos Indígenas, por ejemplo, sino en la Comisión de Comercio Exterior. Aparte, en esa misma ley, como ustedes sabrán, hay un artículo que aprueba una ampliación presupuestaria que no tiene nada que ver en esta ley. Entonces, las oposiciones son varias, principalmente porque Guatemala es un país megadiverso, centro de origen del maíz y de otras especies vegetales. Y con esto se abre la puerta a que personas de cualquier país, lo dice claramente la ley, miembro de la OPO, obviamente mucho más avanzados que Guatemala en términos de investigación, vengan y patenten la vida. Y nos oponemos a que ahí se establecen penas de prisión para los campesinos, por ejemplo, que siembren, comercialicen semillas que no tengan el derecho, ¿no? Y que básicamente pues responde a estas grandes transnacionales como la que usted mencionaba. Hola, Mariano, regresemos un poco al origen de esto, porque esto es una obligación o un compromiso adquirido por Guatemala por medio de lo que es la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Hablemos un poco de eso. ¿Cuál es la génesis? ¿Cuál es la razón de ser de esta norma? Que está, la ponencia está hecha en el año 2009. Bueno, en una breve reseña histórica, cuando Guatemala se adhiere a la OMC en 1995, hace 19 años, todo el cuerpo de las obligaciones contenidas en OMC se incorporan al ordenamiento jurídico.
En el año 2000 se aprueba la Ley de Propiedad Industrial y en la misma ya se incluyen 2 artículos específicos que siguen vigentes en relación a variedades vegetales. Durante la negociación y aprobación del DR-CAFTA vuelve a aparecer el tema con el compromiso de Guatemala de adherirse a UPOV 91. Mediante el decreto 19-2006, o sea, ya son varios años, nos adherimos como país, el proceso no ha terminado, falta la ley, y entonces aquí lo primero que remarcar, tenemos 14 años de tener estos temas vigentes, incorporados, y no ha sucedido algunas de las cosas que Byron Garús nos está mencionando. Posteriormente, el compromiso es que Guatemala tenía que desarrollar el mecanismo. Y aquí una situación. Hay 18 solicitudes de derecho de obtentor. Ahí, Paola, una pequeña aclaración. No es lo mismo patentes que derechos de obtentor. ¿Derecho de obtentor qué es? ¿Qué le permite? Son dos figuras totalmente diferentes en las cuales el país puede optar por la vía de patentes, tal como está en la Ley de Propiedad Industrial vigente desde el año 2000, o por la vía del derecho de obtentor, que es un poco más flexible, no tan rígido como el tema de patentes, y que es la opción que se brinda hacia futuro. Otra situación, en el tema del procedimiento en el Congreso, evidentemente yo estoy fuera desde hace más de 2 años y medio, y por lo tanto también en cierta medida me dio un poco de sorpresa que recuperaron un compromiso no cumplido. Y ya revisando el detalle de las cosas, identificamos que los países centroamericanos aprobaron mediante el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que aquí me llama la atención que nadie menciona a la Unión Europea, en el capítulo F, artículo 279, se menciona claramente que el país tenía que no solo adherirse, sino desarrollar una legislación específica para derechos de obtentor. Así que esa es una pequeña breve historia en cuanto a estos temas de nuevas variedades vegetales, que yo no me voy a cansar de decirlo. Nuevas variedades vegetales. Sí, son nuevas variedades vegetales. O sea, tenemos 3 grandes mundos. El mundo vegetal, después están las especies y géneros vegetales, y después tenemos las nuevas variedades vegetales. A ese punto más bajo es a lo que se refiere el decreto 19-2014. No se refiere a especies, no se refiere a géneros, sino se refiere a nuevas variedades vegetales. Mariano y Byron, habla de 15 nuevas variedades vegetales que, si mal no entiendo, se van a especificar en el reglamento que se emita. Es decir, todavía no sabemos cuáles son esas variedades de las que habla que tienen que ser nuevas, estables, homogéneas. Lo que sucede es que la ley establece que mediante reglamento no va a haber una aplicación universal sobre todas las variedades existentes y futuras, sino como un país que tenemos que hacer una transición, inicialmente se van a definir por medio de reglamento 15 especies o géneros vegetales, solamente. Dentro de 10 años, y eso lo podemos ver hacia futuro, sí va a ser de una aplicación más amplia. Significa que no todas las variedades, de ninguna manera, lo dice claramente, y si mal no me equivoco es el 4 el que lo menciona. Yo sí quisiera referirme a eso, porque precisamente son esos detalles ahí, esas cosas que no quedan claras las que llaman a confusión. Y bueno, a nosotros no, porque aquí está claro, efectivamente, el artículo 4 dice que la presente ley se aplicará inicialmente por lo menos a 15 géneros o variedades vegetales enumeradas en el reglamento. Aquí dice géneros o especies vegetales, tienes razón. En un plazo de 10 años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley se aplicará a todos. Aquí dice a todos los géneros y especies vegetales. Está dentro de 10 años. Pero ahí ya entra la diversidad de los vegetales en Guatemala, ¿no? Pero donde entendería yo que cabalmente Guatemala tiene ese periodo de tiempo para generar las condiciones, no solo reglamentarias, sino que incluso, digamos, de registro de las propias especies o vegetales locales, para poder irlas registrando, poder ir generando esos mecanismos para protegerlas, en todo caso, durante ese periodo. Esa es la lógica de dar un periodo de 10 años, entiendo yo, Byron. Eso es correcto. No, vean, lo que pasa acá la lógica realmente es la lógica neoliberal o la lógica que establece que todo es una mercancía y que todo se puede patentar. Y la lógica que aboga por la vida, efectivamente, la vida como derecho humano, ¿no? Entonces, vean, estas leyes han sido discutidas y como siempre vamos a contrapelo con la historia, efectivamente en Chile hace poco fue parada, en Argentina están esperando que entre a la Asamblea, pero también hay oposición, en Costa Rica fue detenida hasta en tanto se
se dictamine ahí que las especies nativas originarias de Costa Rica quedan al margen de esto. No, de hecho ya están protegidas, Byron. Entonces, ya esa parte ya está resuelta en Costa Rica. Ah, bueno, en Costa Rica, sí, pero sí, en Guatemala no. En Guatemala aquí lo abrieron a 15 y a la totalidad. Nuestro principio básico es: no tenemos la capacidad. El ICTA mismo, declaraciones hace 3, 4 días de la gente del ICTA en siglo XXI, dicen que Guatemala necesita por lo menos 200 millones de quetzales para estar a la altura de la investigación y poder inscribir estos derechos de obtentor. Sin embargo, únicamente tienen 20 quetzales al año. No estamos en esta posibilidad y el principio básico es no a la privatización de la vida, no a la mercantilización de la vida. Mariano, también... Un par de puntualizaciones, Paola, es que aquí es importante. Primero, tenemos ya 18 solicitudes en el registro de propiedad, ¿ok? Ninguna ha sido tramitada porque faltaba el mecanismo, el legal trámite para poder lograr cumplir. Y aquí hay condiciones que son indispensables y solo si las 6 se cumplen, puede darse el derecho de obtentor. Y lo quisiera recordar, porque la primera y más importante es solo para variedades nuevas. La distinción es el segundo elemento, es otra característica. Y la homogeneidad, y la estabilidad, y la denominación, y las formalidades. Solo cumpliendo esas 3 condiciones podría, en este caso hacia futuro, el Ministerio de Agricultura otorgar el derecho de obtentor. Para los que están preocupados con nuestras especies autóctonas propias, no entrarían dentro de este ámbito, porque en primer lugar, como correctamente Byron, yo lo comparto plenamente, el tema del maíz es un tema propio, conocido, reconocido, 1000 veces, millones de veces utilizado, entonces no cumple la primera condición, que es una nueva. Los científicos que estarán a cargo precisamente de la verificación, que si yo presento mi solicitud de una nueva variedad vegetal, pongamos el caso más concreto reciente. ¿Son productos transgénicos? No, tampoco, no tiene nada que ver con transgénicos. Pueden entrar productos transgénicos. ¿Y el de Nacafé, esta nueva variedad antirroya? Exactamente, Paola. Por ejemplo. Ese es un caso bien específico. Quedémonos con el que ustedes lo han comentado y es parte de las noticias. Anacafé, en el último congreso, anunció una nueva variedad de café resistente a la roya. Ese es un ejemplo clarísimo que si cumple novedad, distinguibilidad, homogeneidad, estabilidad, denominación y las formalidades, podrían solicitar el derecho de obtentor sobre eso. En Guatemala sí hay la capacidad científica, ese demérito que se le hace a los guatemaltecos no lo comparto. Tenemos yo conozco científicos, incluso indígenas, doctores en alta especialidad, que no se merece que se diga ese comentario como el que acaba de hacer Byron. Aquí hay muchísimos científicos guatemaltecos trabajando acá. Fueron científicos guatemaltecos los que desarrollaron la variedad del café resistente a la roya. Hay científicos guatemaltecos, profesores en las universidades públicas y privadas de nuestro país que están involucrados en estos temas. No los demeritemos en sus capacidades. Mariano, déjeme externarle 2 preocupaciones que ellos manifestaban en la semana pasada. Uno, que los agricultores tendrán prohibición de guardar semillas, incluso de la cosecha, si alguien ya tiene los derechos de obtentor de esas nuevas especies vegetales. 2, que no podrán o podrían tener que pagar a los obtentores por poder distribuir, comercializar y cultivar una semilla que haya sido o una especie que haya recibido esos derechos. ¿Cómo defiende usted esas dudas o preocupaciones? Bueno, yo no estoy defendiendo, estoy tratando de explicar. ¿Cómo usted ve desde su lado veámoslo de la manera siguiente. Punto número, coincidimos plena y absolutamente que la riqueza material e inmaterial de, por ejemplo, en el caso del maíz o el frijol, lo debemos de proteger y potencializar en lo posible. Su riqueza es absolutamente inmensa. Estoy convencido de eso y comparto plenamente y no haría yo nada para evitar ese asunto. Segundo, ¿qué sucede con las variedades nuevas? En el caso, por ejemplo, de nuestros agricultores acostumbrados a utilizar y reutilizar la semilla, no entra dentro de este ámbito, porque no cumple la primera condición, Paola. De novedad. De novedad. No lo cumple. Y nadie está en este momento invocando ni pensando que algo que ya tiene ancestralmente uso, lo va a presentar como solicitud, porque no va a cumplir la primera condición.
no la va a cumplir jamás. ¿Por qué dices que no va a ir? Ok, quisiera aclarar algo. No demerité para nada la capacidad investigativa de innovación de los guatemaltecos, de la gente que habita este territorio. Al contrario, las poblaciones indígenas campesinas son las que han desarrollado esto. Lo que decía es que el ICTA planteó claramente que no tienen los fondos para esto, no están en capacidad de competir. Esta ley, si ustedes... Una consulta. ¿Cuántas variedades vegetales de maíz, de frijol, de arroz ha desarrollado el ICTA hasta la fecha? El ICTA mismo dice que no son ellos quienes las han desarrollado, sino son los campesinos o indígenas. No, ellos pero ellas las tienen registradas. Bueno, pero quienes los han desarrollado son las poblaciones. Tenemos? Serán varias, pero mira, el punto no es ese. El punto ahorita es que si ustedes leen esta ley, es un verdadero galimatías, ¿no? La verdad que es un galimatías, saber hacer traducción del inglés o saber qué idioma. Lo de nueva en realidad deja muchas dudas. Claramente ustedes saben que hay polinización natural y aquí se dice que si una semilla de esas inscritas, registradas, llega y contamina y se mezcla con el resto de especies que están en la naturaleza, es propiedad del obtentor, aunque éstas hayan llegado por accidente a esas plantaciones. Hay ejemplos ya de eso en Canadá, en otros países. En México, en Yucatán y Campeche, recientemente la legislación de esos estados prohibió la siembra de transgénicos. Tampoco es falso que no se mencione aquí eso. En el artículo 15 claramente dice que se puede hacer por ingeniería genética. Esos son organismos genéticamente modificados, transgénicos. Y como siempre vamos a contrapelo, entonces no estamos al tanto que en Europa, en Austria, recientemente en Luxemburgo, en Francia, acaban de prohibir precisamente estos productos, ¿no? Entonces, yo sí creo que esto realmente es un atentado, y no solo yo, es un atentado. El Colegio de Ingenieros Agrónomos recientemente planteó su posición, el claustro de catedráticos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos también, y han demandado al Consejo Superior Universitario que se refiera, que se exprese y que como tal se planteen recursos de inconstitucionalidad. Esta ley viola muchos artículos, varios por lo menos que aquí tenemos y podemos mencionar, de la Constitución guatemalteca. Bueno, pero otra vez, y una pregunta que nos hacen en el Facebook, después del trueno Jesús María. Desde el 2009 estaba planteado, desde el 2006 está planteada la obligación de tener esta norma. ¿Se aprueba la ley? Está vigente. Sí, pero es lo que me refiero. ¿Ya está vigente? No, la ley no está vigente. Entra en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial. Desde el año 2000 hay está vigente 2 artículos. Así es. Claro, pero aquí... No, pero estamos de acuerdo. ¿Por la ley de semillas o la ley de propiedad intelectual? Lo que hizo Guatemala en el 2006 fue adherirse al Tratado de la UPOV. Aquí claramente dice que Guatemala desea adherirse al convenio y desarrolla la ley. 97 y 98 de la Ley de Propiedad Industrial. Pero Byron, la pregunta concreta ahora era, si ya fue aprobado ahora, ¿por qué la discusión no fue antes? Y se sabía que esta ley estaba ahí, desde el 2009 está la propuesta en el Congreso. Nosotros nos opusimos al DR-CAFTA en su momento. Entonces, no, por supuesto, por precisamente estos acuerdos de propiedad intelectual, entre otras cosas que tiene, ¿no? Esta ley, Guatemala se adhirió en el 2006, pero no había desarrollado el contenido de la ley. Ahora lo desarrolla y efectivamente habla de transgénicos, habla de penas de cárcel de 1 a 4 años a aquel productor que utilice o comercialice semillas que son propiedad de otra persona, que alguien haya inscrito como obtentor, ¿no? Entonces, esto realmente pues sí es razón de oponerse. No vamos a permitir que esto simplemente pase. ¿Y cuántas cárceles van a construir para que los campesinos y los productores tengan entonces...? De acuerdo, Byron, pero te preguntaba, estuvo vigente, estuvo en discusión, estuvo en la propuesta, y no hubo discusión antes, sino que hasta que ya fue aprobado en el Congreso y hasta que fue publicado incluso en el Diario Oficial. Exactamente, que hay que hacer una autocrítica, tanto a los movimientos sociales. No estamos al tanto, no tenemos la capacidad, estamos en el día a día, hay crisis aquí, estamos en tantas cosas, y efectivamente ya una vez aprobada la ley en el Congreso, una vez publicada, entonces es que se empieza a hacer todo esto. Es muy complicado ya, Byron. La Corte de Constitucionalidad puede declarar por supuesto, pero me refería a que por medio del Congreso de la República se le Pues el Congreso seguramente ya no. Aquí lo que compete ya lo que es que la Corte de Constitucionalidad la declara inconstitucional, y si no, pues ir a instancias internacionales más altas, ¿no? Byron, rápidamente, ¿qué alternativa se propone desde la Alianza para sustituir a esta ley? ¿Cómo permitirle a Guatemala entrar al mercado internacional de comercialización de semillas? Es que fíjense que esta no es cuestión de permitirle o no a Guatemala. Guatemala estaba en el mercado de semillas de hace tiempo. Aquí el principio fundamental es privatizar la vida. Decir que alguien, Monsanto, ya lo sabemos, e insistimos, ustedes como medios de comunicación para que amplíen esta información,
viene de retroceso en Europa con todas estas semillas y los transgénicos fundamentalmente que sí se establecen en esta ley. Entonces lo que nosotros creemos es que aquí se han desarrollado esas especies nativas durante cientos, miles de años, se han intercambiado de campesino a campesino sin necesidad que alguien la tenga inscrita, ¿no? Entonces nosotros estamos en el mercado de semillas desde hace tiempo, ¿no? Esto lo que beneficia es a unas grandes empresas y a quienes representan sus intereses en Guatemala. El proceso en sí ya está echado en marcha. ¿Faltaría el reglamento ahora, Mariano? Primero hace falta que entre en vigencia, sucedería más o menos a finales de septiembre, principios de octubre. Posteriormente el Ejecutivo tiene 90 días adicionales para emitir el reglamento. Hay varios aspectos que de la ley deben de reglamentarse mediante ese acuerdo gubernativo. Pero si hay un poquito de tiempo, un par de puntualizaciones. Miren, lo primero es que como país hemos tenido graves deficiencias. Uno, por ejemplo, yo exhortaría a Byron y a todos los grupos que están involucrados, que trabajemos, por ejemplo, en una mesa que se suspendió en el año 2010, que es referente a los temas de genética. Esta ley no aplica a los temas, contrario a lo que asevera, no aplica al tema de transgénicos. Yo sí quiero decir una cosa, y no me da pena decirlo. Cuando yo veo el hambre, cuando yo veo la pérdida de productividad de la agricultura, cuando yo veo que no pueden salir adelante por el tema de cambio climático, yo sí creo, confío, y desde la posición privada donde me encuentro, que si mediante el impulso de la tecnología, de la biotecnología, absolutamente respetuosa de nuestras cosas autóctonas, puedo ayudar a que hacia futuro ya no haya hambre en este país, lo voy a apoyar y lo voy a defender, ahí sí lo voy a defender. Y entonces, si hay variedades vegetales nuevas que permitan ser más resistentes a sequía, que permitan ser más productivas en suelos muy bajos en nutrientes, donde la inversión pública en riego, en almacenamiento no es suficiente, pero sí puedo compensarlo a través de biotecnología, creo que es bueno para el país y sobre todo bueno para todos esos miles de guatemaltecos y guatemaltecas que hoy padecen hambre, que perdieron sus cosechas para la que estaba prevista hacia octubre. Entonces, creo que esta es una de las opciones. Tenemos todavía muchísima cosa. Esta ley la tenemos que ver en relación a Nagoya, absolutamente de acuerdo. La tenemos que ver en relación al convenio de diversidad biológica, absolutamente de acuerdo. La tenemos que ver en relación al protocolo de Cartagena, absolutamente de acuerdo. No hay discusión de esa parte. Pero lo que no podemos es seguir compatibilizarse ya en su aplicación en ese momento. En su aplicación, porque son compromisos. Incluso Nagoya fue aprobado también este año y de eso no discutimos. Ya lo incorporamos a nuestro ordenamiento jurídico. Y Nagoya tiene que ver con genética y sí tiene que ver con una distribución justa de los beneficios. Y en todo caso sí hace aplicaciones para proteger esos productos autóctonos y locales y la biodiversidad local. Tenemos que ir al corte ya, Byron, pero 30 segundos. Rápidamente, decir que efectivamente esta ley en el artículo 15 sí dice efectivamente transformaciones por ingeniería genética. Aquí está, no lo estoy inventando yo. Pero eso no es lo mismo que transgénicos. Ingeniería genética significa modificar los genes de las especies vegetales, de las plantas, de animales, de lo que sea, y eso es lo que significa, ¿no? Cualquiera lo puede ver en el DRAE. Entonces sí nos oponemos a esto, a ese precisamente manejo así leguleyo, ¿verdad? Y oscuro de las leyes. Y lo que procede es una acción de inconstitucionalidad y que se revierta esa aprobación. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, Byron. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Vamos a ir al corte. Estamos acá a las 8:45. Volvemos en un momento. Este segmento fue presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida.